Ay tú, hoy te tengo una reflexión sobre si hay que separar al artista de la obra mediando el caso de Roman Polanski. ¡Satán vive! Para los que no se hayan enterado de lo sucedido, hubieron una serie de consecuencias por la nominación de la última película de Roman Polanski, El oficial en espía, J'accuse en original, Yo acuso, a 12 categorías de los premios César, que son el equivalente francés de los Goya. El caso Polanski desató una crisis mayor en la industria del cine francés. La dirección de la academia que otorga los César anunció este 13 de febrero, 2 semanas antes de la premiación anual, su dimisión colectiva. El 24 del mismo mes, en el New York Times, la actriz Adèle Haenel, la cual no conocería si no fuera por estas declaraciones, declaró lo siguiente. Reconocer a Polanski es escupirle en la cara a todas las víctimas. Es decir, que violar a las mujeres no es tan malo. Más adelante, en la misma entrevista, se expresaba así ante la posibilidad de que estas declaraciones tan audaces pudieran perjudicarla. Es muy pronto para saberlo, pero realmente no importa si daña mi carrera. Creo que hice algo bueno para el mundo, algo que me hace sentir íntegra. Nos encantan las mujeres sensuales, locas, cargadas de hormonas, las guardianas del mundo, las que quieren fardar de lo perceptivas que son. No nos ponen nada. Y la verdad que me parece muy hipócrita y muy ventajista esta costumbre que están cogiendo los activistas del buenismo más simple, cuando hacen los mártires en referencia a las consecuencias que puede tener su brutal sinceridad, cuando en realidad no es más que publicidad para sus carreras, nada de sinceridad. Es un protocolo burgués de lo más elitista. Más tarde, en la misma gala, se retiró muy desairada cuando le dieron el Oscar a Polanski por la mejor dirección. Momentos antes de la gala, en las calles hubieron actos de protesta, intentos de escrache, como viene a ser habitual, con carteles que decían cosas como esta. Polanski, ¿de verdad quieres vivir en un mundo donde un criminal pedófilo es nominado 12 veces para los César? Polanski, los Césares de la vergüenza. Une cérémonie agitée, perturbée. Dès l'entrée, regardez avec quelques dizaines de manifestants devant la salle Pleyel à Paris, manifestant contre les 12 nominations du film J'accuse de Roman Polanski. ¿Y por qué este sabotaje a la película del director? Pues porque ha sido acusado en numerosas ocasiones de violar a menores de edad, normalmente aspirantes a actrices. Preferiría ponérmela en la boca yo. No seas coqueta, hermosa prima. Muérdela. Estos casos suelen ser muy complejos porque se supone que opera una especie de poder coercitivo por parte del director debido a su fama y a su influencia, que bien se puede confundir con el deseo y la admiración que genera, sobre todo en adolescentes, este tipo de personajes. Otro tema que lo complica todavía más es que suele haber un solo testigo y que ese testigo suele ser al mismo tiempo la víctima. En estos casos debería de operar ese aforismo heredado del derecho romano que dice testis unus testis nullus, es decir, en el caso de haber un solo testigo, ese debería de ser nulo. Pero si se hiciera así, por la propia naturaleza de estos crímenes que suelen suceder en la intimidad, lo que pasaría es que habría muchísimos agresores sexuales que quedarían libres, y de hacerlo al contrario, es decir, considerar como testigo de cargo suficiente para incriminar al acusado la declaración de la víctima, como defienden muchísimas asociaciones, lo que pasaría es que habría muchísimos inocentes en la cárcel y que se instrumentalizaría la justicia. Por suerte, la justicia tiene ciertos procedimientos para dirimir si lo que dice en este caso este testigo único, que es la víctima, ¿es cierto o no lo es? Procedimientos que en el caso de ser cierto, como dijo Samantha Greimer, a veces son peores y más traumáticos que la propia violación. Y a modo de resumen, presumiblemente Polanski tuvo sexo con Samantha Greimer de 13 años después de suministrarle metacualona, que es un relajante, con el conocimiento de esta. Acordaron condenarle por solo uno de los 6 cargos de lo que se le acusaba, que es el de relaciones ilícitas sexuales con una menor de edad. El juez declaró: la adolescente parece mayor de lo que es y ya tiene experiencia sexual previa. Hubo algún indicio de que las circunstancias de la situación eran provocativas y de que había algo de permisividad por parte de la madre.
Pero como la condena para este tipo de crímenes van desde que no te pongan ningún día de cárcel hasta que te tienes 50 años en ella, el juez concluyó condenar a Polanski a 90 días de cárcel para que se le hiciera una evaluación psicológica para determinar si era un agresor sexual patológico. En tal caso, se le volvería a juzgar. Pero a los 42 días, el personal psicológico de la cárcel ya concluyó que no era ningún agresor sexual patológico. Por lo tanto, por el acuerdo que hizo el juez, Polanski ya era libre. El juez quiso reabrir el caso y Polanski, ante el riesgo de que le metieran 50 años de cárcel, huyó del país a Francia, que no tiene acuerdo de extradición con Estados Unidos. Samantha Kramer, la víctima, ha declarado en diversas ocasiones que cree que Polanski ha pagado con creces por lo que hizo. Quizá esto es lo que piensa, o quizá lo dice porque recibió $500,000 por parte del director. Lo que sí que ha defendido a lo largo de todos estos años es que sí que fue una violación. Yo tenía 13 años, era menor y no quería hacerlo. Así que estamos hablando de una violación. Se mire como se mire, fue una violación. Yo le dije que no. Pero ante la pregunta de si piensa que Roman Polanski es un pedófilo, contesta: yo era una adolescente activa sexualmente y era algo que me atemorizaba, pero en absoluto algo inusual. Yo tenía casi 14, no 10. Curiosamente, Samantha ha opinado en diversas ocasiones que ella y Roman no son víctima y victimario, sino que los dos son víctimas de la opinión pública y de los medios de comunicación y las cosas que escriben sobre ello. Well, I forgave him many, many years ago, almost immediately after it had happened. So I think forgiveness doesn't come hard to me. And I was having so much other trouble in life due to the court and the media that really overtook and overwhelmed my whole family. En vez de cargar contra el acusado, una gran parte de la sociedad juzga a la víctima y a su comportamiento. ¿Qué hacías allí? ¿Qué estabas buscando? Si vas a casa de un hombre que te fotografía desnuda y te metes en su jacuzzi, ¿qué esperas? ¿Te lo mereces por tonta? La misma Samantha ha caído en esto de alguna manera, cuando por ejemplo declaraba: es posible que hiciera algo malo, ser una estúpida. Eso de posar con las tetas fuera, beber y tomar pastillas, no sé qué pensaba. Y es que me hace mucha gracia cuando al típico moralista de turno no le viene bien la declaración de la propia víctima a la que se supone que están defendiendo y la critican. Y a ver, que la víctima sea realista con lo que ocurrió y crítica con su actitud no quiere decir que estés culpando al agresor e inculpándose ella. ¡Cállate! No tienes derecho a juzgarte. Es cosa mía. En 2010, una actriz británica llamada Charlotte Lewis declaró que Polanski la había violado en 1983, cuando ella tenía 16 años. En 1986 apareció en un pequeño papel de la película Piratas, dirigida por el propio cineasta polaco-francés. Don Alfonso, you have demonstrated your dominion over these wretches. We have all understood. Enough now. Stop this cruel jest, I implore you. Stop it at once. Actually forcing me, pushing my head. Doing things I hadn't done. He got angry with me because I was so shy. I remember being told that if you're not a big enough girl to have sex with me, then you're not a big enough girl to do the screen test. Aunque llegar a un acuerdo como este, que con una persona adulta a mí me parecería totalmente lícito, sea ilegal porque ella es una menor de edad y se puede inferir que no tiene raciocinio o la madurez suficiente como para controlar esta situación y el adulto en este caso tiene que ser responsable. Una entrevista que le hicieron en 1998 a Charlotte Lewis comenzaba de la siguiente forma. Durante casi 20 años, la estrella británica Charlotte Lewis ha sido perseguida por su pasado secreto. Sabía que algún día lo descubrirían. Ahora se lo está quitando encima. A los 14 años se acostó con hombres por dinero. Por lo que dijo en esta entrevista, lo que sí que se puede inferir es que ella igual sí que sabía a lo que se estaba jugando en ese momento. Además, después de la supuesta violación, a ella se le ve con diversas fotos con Roman Polanski, con la que admite que tuvo una relación de 6 meses.
Sabía que Roman había hecho algo mal en el pasado. Era buscado por la policía por dormir con un menor, pero no estaba segura de ello. De todas formas, estaba fascinada con él y quería ser su amante. Lo deseaba más de lo que probablemente me deseaba él a mí. Tenía 17 cuando tuvimos sexo por primera vez y permanecimos como amantes durante 6 meses. Si eres inteligente, sabrás deslumbrar al mundo con tu belleza antes de que se marchite. En 2017, una mujer de la que solo se conoce su nombre, Robin, afirma que fue victimizada sexualmente por Roman Polanski en 1973 cuando solo tenía 16 años. El motivo por el que me lo guardé para mí fue porque no quería que mi padre hiciese algo que pudiese llevarle a prisión durante el resto de su vida. En consecuencia a estas declaraciones, también en 2017 surgió otra nueva víctima. Renate Langer, una exactriz, acusa al cineasta de abusar de ella en su casa de Gstaad, Suiza, en 1972 cuando tenía 15 años. La denunciante explica que había roto su silencio animada por las declaraciones de Robin, la anterior denunciante, y porque sus padres ya están muertos. Y ya en 2019 también fue denunciado por una fotógrafa llamada Valentine Monnier. En 1975 fui violada por Roman Polanski. Yo no tenía ningún vínculo con él, ni personal ni profesional, y apenas lo conocía. Fue de una extrema violencia. Después de esquiar en su chalet, en Gstaad, me golpeó hasta que me rendí. Después me violó, haciéndome sufrir todas las vicisitudes. Yo acababa de cumplir 18 años. Esas declaraciones llegaban muy oportunamente cuando esta fotógrafa había estrenado una serie de fotografías que se llamaba Jacuzzi, igual que la última película de Roman Polanski. Estos son, a grandes rasgos, los antecedentes en cuanto a denuncias de agresión sexual, lo que, bueno, a mí me da a entender que al tío le gustaban jovencitas y que quizás sí que abusaba de su poder para conseguir estos favores sexuales. Me gustaba acariciar su clítoris con la punta de la lengua y luego abandonarlo, húmedo, radiante. Era algo así, como un patito chapoteando en una charca de carne rosada. Entonces, vamos al meollo. ¿Están justificadas los sabotajes a su última película? En el Confidencial escribían lo siguiente. El cineasta ha contado con un altavoz de 25 millones de euros que probablemente se convierta en su testamento cinematográfico. Si Francia cierra las puertas a la financiación del cine de Polanski, es difícil que el cineasta encuentre otro reducto que se pueda permitir un desembolso tal, a no ser que alguna productora quiera asumir el riesgo del boicot. Marek Gebczynski se ocupará de ti. Vive en el otro extremo de Varsovia. Esta noche la pasarás allí. Luego te buscaremos otro sitio. Atiende. La productora que quiera asumir el riesgo del boicot. Es decir, que no plegarse a la directiva de boicotear la película del hombre malo es boicot. El boicot al boicot realmente es el verdadero boicot, el único boicot. Y a ver, que yo estoy de acuerdo con que no se dé dinero de erario público a un director como Polanski, como ya dije en el vídeo de las subvenciones. Pero no porque haya cometido estupro contra 5, 10, 15, 20 jovencitas, sino porque Polanski es un director que tiene nombre suficiente para conseguir dinero privado para sus producciones, que es a lo que debería de aspirar el cine, a ser una empresa rentable. Lo que me parece espeluznante es que con esa naturalidad, ¿no?, que el columnista sugiere que a las subvenciones solo debería de acceder los que se portan bien, ¿no? Sí, Polanski no, hay que castigarlo. Hay que castigarlo nosotros, sin saber nada de los casos, así, pues a dedo. Que lo diga alguna en Twitter. ¿A quién tenemos que castigar? Y es que es absurdo, porque si nosotros evitamos que Polanski o Allen hagan una peli, los únicos damnificados somos nosotros mismos, es decir, el espectador en particular y el cine en general, bueno, y el arte en global. Sí, no he visto en nuestros sistemas jurídicos a ningún criminal que realmente, en vez de meterlo en la cárcel o en vez de ponerle una multa, lo que se le castigue sea con no poder hacer su actividad profesional. Es que es estúpido. Será mejor que esté haciendo su trabajo que delinquiendo, ¿no?
Y bueno, ya ni por asomo he visto en ningún sitio que para castigar a un criminal lo que se haga sea destruir su obra. Es como si se descubre que el carpintero de tu barrio mata a su mujer y se montan ahí grupos para romper sus mesas. ¿Qué puta culpa tendrán sus mesas? Es que es de ciencia ficción, es que es una parodia. En respuesta a estas protestas por la película de Polanski, porque fuera nominada, porque se le diera dinero público, etcétera, etcétera, surgió un movimiento de 100 artistas, mujeres francesas, en contra del Me Too, que decía cosas como esta. El filósofo Ruwen Ogien defendió una libertad de ofensa indispensable para la creación artística. De la misma manera, defendemos una libertad para importunar, indispensable para la libertad sexual. Ahora estamos suficientemente advertidas para admitir que el impulso sexual es por naturaleza ofensivo y salvaje, pero también somos lo suficientemente clarividentes para no confundir el coqueteo torpe con el ataque sexual. Sobre todo, somos conscientes de que la persona humana no es monolítica. Una mujer puede, en el mismo día, dirigir un equipo profesional y disfrutar siendo el objeto sexual de un hombre, sin ser una puta ni una vil cómplice del patriarcado. Y esta analogía entre la libertad a ofender con la creación artística y la libertad a importunar en el terreno sexual es algo que tenemos que defender a muerte, aunque algunas personas que nos han vendido que el mundo debe ser el mundo de la piruleta nos pueda parecer que es algo del pasado. Hay que pensar en las consecuencias colaterales que va a tener un control estricto en estas áreas. El manifiesto continuaba así. De hecho, el Me Too ha provocado en la prensa y en las redes sociales una campaña de denuncia pública de personas que, sin tener la oportunidad de responder o defenderse, fueron expuestas exactamente en el mismo nivel que los delincuentes sexuales. Esta justicia expedita ya tiene sus víctimas, hombres sancionados en el ejercicio de su profesión, obligados a renunciar, etc. Mientras que ellos solo se equivocaron al tocar una rodilla, tratar de robar un beso, hablar sobre cosas íntimas en una cena de negocio o enviar mensajes sexualmente explícitos a una mujer que no se sintió atraída por el otro. Esta fiebre para enviar a los cerdos al matadero, lejos de ayudar a las mujeres a empoderarse, en realidad sirve a los intereses de los enemigos de la libertad sexual, los extremistas religiosos, los peores reaccionarios y los que creen, en nombre de una concepción sustancial de la moralidad buena y victoriana, que las mujeres son seres separados, niñas con cara de adulto, que exigen protección. Podemos estar más o menos de acuerdo con esta carta en lo referente al tema, al caso de Roman Polanski. Podemos opinar que lo suyo no fue un coqueteo expeditivo, que lo suyo sí que fue una agresión sexual. Pero creo que es importante que sopesemos estos matices y las consecuencias colaterales que tiene el juzgar con el corazón. Porque si algo, lo malo que tienen movimientos como el Me Too y otro por el estilo, es que juzgan de manera emotiva sin necesidad de que entre la ley. Y como el veredicto ya está echado, cualquiera que opine diferente o que no tenga una opinión al respecto o que simplemente quiera disfrutar del cine de Polanski, aun sabiendo que es un agresor sexual, ya tiene una actitud reprobable y es tachado de lo mismo que son tachados los supuestos criminales. Bueno, hasta aquí, no sé si me he hecho entender en esto último, pero bueno, hasta aquí en mi reflexión sobre si es adecuado el separar el artista de la obra. Es un tema que voy a ampliar con otros casos como el de Woody Allen, el de Kevin Carter, el de Kevin Spacey. Si te resulta interesante, pues suscríbete y dale a la campana para que te mande la notificación cuando amplíe el tema. Y si crees que soy un cerdo estuprador de jovencitas que proveo a Polanski de niña de 15 años, me puedes dejar tu número de teléfono en los comentarios y te hago un 15% de descuento, excepto en pelirrojas y melladas. Que sea un 15% no es casual. Un saludo y hasta la próxima.